Hola amigos de la mesa del balompié, bienvenidos al último video que vamos a hablar del tema David Martínez en la selección. Pero es importante hablarlo, importante terminarlo de aclarar los puntos, ¿no? Porque ya hablamos de por qué David no está, pero vamos a hablar el verdadero por qué David no está, ¿no? En base a teorías y de lo que se ha dicho de distintas fuentes. Empezando primeramente, el Bocha Batista puede convocar a quien le dé la gana. Él es el entrenador de la selección nacional. Punto. Él convoca a que él crea necesario y que le pueda servir en la eliminatoria. Punto y final. Ahora bien, no es la primera vez que vemos que un entrenador se equivoca a no convocar jugadores. Ya ha pasado. Pero el beneficio de la duda está porque no se han jugado los partidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchos dicen, y en estos días oí un canal de televisión bastante importante en Venezuela decir que, bueno, que David Martínez, ok, es una promesa, pero no ha jugado ni un minuto en la eliminatoria y no ha sido jugador determinante, ¿no? A diferencia de Trasco Segovia, no ha jugado ni siquiera. Y tú puedes decir, bueno, te compro esa teoría, pero cuando yo me voy a la lista de convocados y veo gente que ni siquiera ha sido parte del proceso Bocha Batista, tú dices, aquí hay algo raro. Porque no es que David no está jugando en el equipo del IFC, no es que el equipo norteamericano no pueda prestar a David, porque en fecha FIFA es obligatorio prestar al jugador. Obligatorio, eso es ley, ¿ok? Eso tienen que cumplirlo todos los equipos. Fecha FIFA, cuando no es fecha FIFA, ok. Cuando es fecha FIFA tienen que prestar a los jugadores. Eso es normal. Para mí, todo viene de este antecedente, medio guerra mediática que se transformó esto entre Bocha Batista y David Martínez. Y creo que todo viene, esto es la teoría, creo que todo viene por un pequeño resentimiento del staff del Bocha Batista hacia David Martínez por el tema del sudamericano. ¿Se acuerdan que Ricardo Baliño, ex entrenador de Venezuela Sub-20, dijo que, bueno, que consultaron con el club, que lo iban a prestar? En ese tipo de torneos el club no está obligado a prestar al jugador, para que sepan. Y bueno, el cuerpo técnico, el mismo Bocha Batista lo dijo en una entrevista, esperaron más insistencia por parte de David Martínez para ir a jugar el sudamericano. ¿Qué es lo que pasa? Que David Martínez quizás no quiso arriesgar su estadía en el equipo, no quiso tener problemas con la directiva, se está empezando a ganar un puesto, o sea, lo de David Martínez para el sudamericano es entendible. Lo que no se entiende, ¿verdad? Y lo que yo espero que no sea, y esperemos en rueda de prensa alguien le pregunte por la ausencia de David Martínez al Bocha Batista, lo que yo no creo es que no haya disponibilidad para David Martínez en esta doble fecha. Lo que yo creo es que el Bocha le envió un mensaje a David Martínez de: tienes que querer más a la selección, tienes que querer más a mi proyecto, y como dijiste que no y no insististe en sudamericano, ¿verdad? Entonces en el eliminatorio no te va a convocar. Así es simple. Y se formó una media guerra mediática porque recordemos que David Martínez dijo que no había hablado nunca con el Bocha Batista, que no se había comunicado. Que Bocha Batista dijo también en una entrevista que esperaba que David Martínez fuera más insistente, ¿no? Que tuviera más voz dentro del equipo para ir al sudamericano. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros de esto de David Martínez. Y lo que se dice es que es plenamente decisión deportiva, técnica, o sea, es una decisión del cuerpo técnico y ya, no es algo más allá, pero sin duda, van por ahí los tiros de lo que es la ausencia de David Martínez en Venezuela. Hay un pequeño resentimiento de cierta forma por parte del cuerpo técnico porque no hay motivo futbolístico para dejar fuera a David Martínez, un jugador que está viendo acción en su equipo, que hizo un golazo hace poco y que te puede sumar, porque no estamos diciendo, porque también hay gente que dice, no, que a lo mejor no quieren meterle la presión a David Martínez para este partido. ¿Qué presión, viejo? ¿Qué presión? ¿Qué presión estúpida me estás hablando?
¿Tú vas a creer que David Martínez va a asumir el rol de protagonista en Avinotinto y van a dejar que lo hagan y le van a sumar la presión a él con Savarino, Soteldo, Rondón, Yangel, Brujo Martínez? ¿La va a tener este muchacho de David Martínez la presión? Por supuesto que no. Por supuesto que no la va a tener David Martínez. No hablemos de que es por presión, de que lo están cuidando, del proceso de David Martínez. ¿Qué proceso? ¿Qué proceso? Doble fecha de vida o muerte y David Martínez es un jugador con el suficiente talento para por lo menos ser convocado. Ser convocado, conoce el proceso, ya ha estado en la selección. O sea, me explico, no es que le vas a poner, no, David Martínez tiene que ser titular indiscutible. Por supuesto que no, porque hay gente por encima de él. Pero que es respetar el proceso. Que el tipo juegue profesional ya en Estados Unidos y que no lo convoquen a la selección. Eso es respetar el proceso. Yo no veo que eso es respetar el proceso. Yo veo que eso no es convocarlo y ya. Por lo que se ve, ¿no? Pero la verdad es que es un tema bastante complejo. Yo creo que aún así lo aclara el Bocha Batista. La cosa es que no lo quiso convocar y punto, por el antecedente del sudamericano. Cosa que si es así me parece una inmadurez por parte del Bocha Batista y los suyos, porque queremos que el equipo gane. O sea, ese es el objetivo. Aquí no estamos para discutir, para esto, no. Y si hay discusión, se arregla y seguimos para adelante, porque estamos jugando con el sueño de un país, de un equipo que nunca ha ido a un mundial, de una cosa que está bastante cuesta arriba. O sea, me explico, o sea, no hay momentos para discusiones, hay momentos para la unión. En los momentos más difíciles hay que unirse, cosa que no parece está pasando la selección nacional. Y ojo, el beneficio de la duda del Bocha Batista hasta que sacara el partido contra Perú. El beneficio de la duda. Porque sí, porque a casi nadie nos gustó esta convocatoria, cierto, está rara, es cierto. Hay gente que no se sabe por qué está, o sea, no tienen méritos futbolísticos, porque esta gente te puede sorprender, como Jan Hurtado. De repente Jan Hurtado le marca un gol a Ecuador y le calla la boca a todo el mundo. Uno no sabe, pero el mérito futbolístico. Hay jugadores que acá, en esta convocatoria, no lo tienen. Y hay otros jugadores que se quedaron por fuera que sí podían tenerlo, como Villanueva, como Alejandro Márquez, como David Martínez. Entonces esa es, digamos, la queja de lo que está pasando con la selección y su convocatoria. El panorama pinta complicado, pero no imposible. Y pronto les traeré un video de cómo yo creo que Venezuela y el Bocha Batista puede utilizar algunas tácticas para ganarle a la selección ecuatoriana. ¿David Martínez es impredecible? No. ¿Convocable? Por supuesto que sí. Así que bueno, déjame tu comentario. Yo sé que la mayoría de ustedes piensan que David Martínez debió estar acá. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.